Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 19. Alix estiró perezosamente, se giró para poder admirar el hermoso rostro dormido de su esposo. Esposo. Aquella palabra le parecía maravillosa, era la palabra más perfecta del mundo. Hacía una semana que había contraído matrimonio con Magnus, ahora entendía lo que sentían las personas casadas, no era muy diferente de estar viviendo y criando juntos a su hija de 3 años, la única diferencia es que aparte del gran amor que se tenían el uno al otro, ahora se pertenecían mutuamente, estaban unidos de todas las maneras posibles. Nada en este mundo podría separarlos. Estarían juntos hasta que uno de los dos muriera. También, hacía una semana que se había cambiado de apellido, ya no era Alexander Lightwood, sino Alexander Vane. Cuando Magnus le había propuesto que se cambiara el apellido, se había puesto como una furia, pero luego de decir sí acepto, quería que todo el mundo se enterara de todas las maneras posibles que él era de Magnus. Quiso que el brujo se pusiera su apellido, pero éste le había respondido: ¿para qué quieres mi apellido? Es mejor que los tres compartamos el mismo apellido, así todos sabrán que somos una hermosa familia feliz. Antes de que naciera Megan, Magnus solía dormir en ropa interior o incluso desnudo. Luego de que Megan naciera, empezó a utilizar pantalones de pijama a la hora de dormir. Magnus se había burlado de Jace las veces que el rubio y sus hijas los habían encontrado a él y a Alec desnudos o haciendo cosas en la sala que debían hacerse en la cama, pero ahora que él es el que estaba en el lugar de Jace. De ser posible, Magnus mantendría la mente de Megan pura hasta 3 años después de que se casara. Se acercó más al pecho desnudo de su esposo, posó su cabeza sobre su corazón y se deleitó escuchando el hermoso sonido de los latidos del amor de su vida. Estaba empezando a quedarse dormido nuevamente, cuando la mano de Magnus más cercana a su cuerpo, empezó a acariciarle la espalda, trazándole delicadamente una y otra vez la forma de la runa de alianza y la de matrimonio. Buenos días, lo saludo mientras besaba su pecho. Buenos días, señorito Vane, lo saludó el brujo mientras se inclinaba para besar su desordenada cabellera azabache. Alix sonrió ante lo de señorito. ¿Qué desea desayunar, señor Vane?, dijo mientras se intentaba levantar de la cama para ir a prepararles el desayuno a su familia. A un esposo de ojos azules muy sexy, Magnus lo cogió por la cintura atrayéndolo nuevamente hacia su cuerpo. Puso a Alec encima de él y se apresuró a besarlo. Para ser un beso matutino estaba cargado de mucha pasión, su cuerpo no tardó mucho en ceder ante las provocaciones del brujo, cada centímetro de su cuerpo pedía a gritos al menos un roce de Magnus. Este era un efecto muy común en los besos del brujo. Una vez que los labios de Magnus rozaban los suyos no deseaba detenerse, y su mente se llenaba únicamente de Magnus, haciendo que olvidara de todo. Cuando las manos del brujo se colaron por debajo de su camiseta para jugar con sus pezones no pudo contener un gemido de satisfacción, sabía que debía cuidar su tono de voz para no despertar a Megan, la cual debía de seguir durmiendo en la habitación continua. Magnus se giró para colocarse encima de Alec. Su corazón le latía con fuerza. La sensación de Magnus tocando su cuerpo era una de las mejores sensaciones que había experimentado a lo largo de toda su vida, solo era superada por sentir a Megan moviéndose dentro de él. Recorrió con el dedo índice los pectorales de su esposo, se detuvo en la runa que indicaba que era su esposo y entre besos, sonrió con satisfacción. Cuando el calor corporal se hizo insoportable, se quitó la camiseta, acto que complació a Magnus, al cual le brillaban los ojos de excitación. Alec le hizo un ademán para que lo hiciera suyo, Magnus tomó distancia y en sus labios se formó una enorme sonrisa, entonces se quedó completamente quieto. Por unos instantes pensó que Magnus se había aburrido, pero luego se dio cuenta que Magnus le sonreía a la runa de matrimonio en su pecho. El brujo se sentía extremadamente orgulloso de haberle dibujado aquella runa que los mantendría unidos por el resto de sus vidas. Rara vez tomaba la iniciativa, pero al ver que Magnus seguía admirando su buen trabajo con la estela. Sus manos se estiraron para abrazar a su esposo por el cuello y atraerlo nuevamente hacia su cuerpo. Rápidamente el brujo volvió a donde se había quedado, sus labios siguieron jugando con los suyos y las manos de Magnus se pusieron a acariciar todo su cuerpo.
Sus respiraciones eran cada vez más aceleradas. Las manos de Magnus descendieron lentamente hasta el elástico del pijama de Alec. Estaba por meter las manos entre su ropa interior cuando... Papitos, tuve un sueño feo. La puerta se abrió y Megan entró a la habitación tallándose los ojos. Se separaron como si el cuerpo del otro les hubiese dado una descarga eléctrica. Megan se les quedó viendo por unos instantes. «Papá, ¿estabas abrazando a papi?», le preguntó a Magnus al no entender lo que estaban haciendo sus padres antes de su llegada. «Sí», mintió un poco nervioso y con la voz un tanto entrecortada mientras intentaba recobrar el aliento y enfriar a toda costa su cuerpo al igual que Alec. «Estaba abrazando a tu papá». Megan arrugó el entrecejo. «Entonces, ¿por qué están respirando raro?». «Porque estábamos jugando a ver quién aguantaba más la respiración», mintió Alec. Los esposos intercambiaron miradas de alivio al ver que al parecer Megan se había creído el cuento que se acababan de inventar. «Papito, ¿me haces unos waffles?». «Tejer lo que quieras, pero dejemos que papá siga durmiendo», dijo Alec mientras se ponía de pie para encaminarse con su hija a la cocina. Continuará.